Si me permiten, no se comparte. A ver, a ver. Ahora bien, ¿me confirman si se está compartiendo? Por favor, jóvenes. Ahora sí, profesor. Ya, muy Gracias. bien, correcto. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, quería definir aquí lo que es dispersión, ¿ya? Entonces, tenemos dentro de las medidas de dispersión, tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya, primero vamos a la varianza. La varianza se denota como S al cuadrado o sigma cuadrado, ¿ya? Pero cuando es así para datos agrupados o no agrupados, pero de muestra es S cuadrado. Para población es sigma cuadrado, ¿ya? Aquí solamente es, cuando es descriptivo es S cuadrado. Entonces tenemos, a ver, para datos no agrupados, o sea, cuando los datos no están pues clasificados en tabla, ¿no? La varianza simplemente es la sumatoria de las marcas de clase al cuadrado o de los datos al cuadrado entre el número de datos menos la media o el promedio de esos datos al cuadrado. Eso vamos a aplicar cuando los datos no están clasificados en tabla, ¿ya? Simplemente sumatoria de los datos al cuadrado entre el número de datos menos el promedio o la media de esos datos al cuadrado. Ahora, para datos agrupados es cuando están clasificados en tabla de frecuencia. Entonces, la varianza va a ser igual a la sumatoria de marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra menos la media de esos datos, ¿no? Al cuadrado. Entonces ahí tenemos las dos expresiones para datos no agrupados y para datos agrupados. La otra medida de dispersión es la desviación estándar, que se denota por S o sigma. S simplemente. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, le extraemos la raíz cuadrada a la varianza y estás obteniendo la desviación estándar, ¿ya? Y otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se indica en porcentajes, puede ser en porcentajes o simplemente el coeficiente de variación que no está expreso en porcentajes. Eso se determina con la desviación estándar entre la media, entre los datos de la media. ¿Ya? Entre por 100 lo expresamos en porcentaje, ¿ya? Por 100. Pero vamos ahora a la explicación. ¿A qué denominamos varianza? ¿Ya? Entonces aquí les pongo la mediana de unos datos no agrupados, como el 2, 7, 9, 13, 15, son datos no agrupados, un ejemplo. Entonces la mediana de estos datos está dado pues en 9, ¿no? Que 2, 7 ordeno los datos y como la cantidad de datos es impar, la mediana es el valor central, ¿no? 9. Muy bien, entonces con respecto a una medida de tendencia central, como en este caso la mediana, ¿no? Y alrededor de ese dato central mediana, los otros datos se encuentran más alejados o menos alejados. Entonces, todo ese espacio te indica varianza. El grado de dispersión de los datos con respecto a una medida de tendencia central, como es la mediana. ¿Ya? Está en la mediana y alrededor de la mediana están los otros datos. Por ejemplo, el 2 era más alejado, el 15 está más claro. Entonces, ese grado de dispersión se denomina varianza, ¿ya? Ahora, para hacer notar nomás esto, mira, le indicaba estos mismos datos, pero voy a cambiar algunos, ¿ve? 2, 7, 9, 130, 150. Entonces, la mediana sigue siendo 9, pero el grado de dispersión se ha incrementado, ¿ve? Tengo datos más alejados de la mediana, tendrá el 150, está más alejado. Entonces, todo este espacio de aquí se denomina varianza. Pues ahí le pongo S cuadrado, es la varianza.
grado de dispersión que tienen los datos con respecto a una medida de tendencia central. A eso se denomina varianza, ¿ya? Grado de dispersión con respecto a una medida de tendencia central. Por ejemplo, la varianza nos ayuda para clasificar, por ejemplo, en los ciclos que tenemos primera selección, normal, ¿no? Y si se clasifica por aulas, entonces dan un examen, todos, ¿no? Y de acuerdo a ese examen, clasifican a los alumnos, ¿no? De acuerdo a las notas que han tenido. Tratando de que la varianza sea la menor posible, que no sea muy disperso, porque lo que se busca es que no haya pues alumnos que tienen bajo conocimiento de una materia y alto conocimiento, entonces un grado de dispersión grande. Pero si todos están, por decir, ¿no? 12, 13, 12, 13, entonces así el conocimiento es homogéneo, ¿no? Entonces van clasificando de acuerdo, ¿no? A las notas, pero aplicando la varianza nomás, ¿ya? La varianza, ¿no? Entonces te clasifica pues, el grado de dispersión que hay de los datos con respecto a una medida de tendencia central. Eso es varianza, ¿ya? Ahora, ¿qué es la desviación estándar? Es el espacio que tenemos de la medida de tendencia central al dato más alejado, ¿sí? Como en este caso 150, de 9 a 150, ese espacio te indica la desviación estándar o desviación típica, también lo denomina, ¿ya? Desviación estándar, desviación típica. Es el espacio que hay de la medida de tendencia central al dato más alejado. Eso es desviación estándar, ¿ya? Regresando al anterior, el coeficiente de variación también nos determina pues el grado de dispersión que tienen, pero esto se aplica cuando se tiene dos muestras diferentes, ¿no? Por ejemplo, queremos determinar su grado o sí, pues su medida de dispersión o grado de dispersión del ciclo de primera selección con el ciclo normal. Entonces dan exámenes diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara? Es con el coeficiente de variación. ¿Cuál dispersos, ¿no? Las notas tiene el de primera selección con el ciclo normal, ¿no? Entonces, para comparar esos dos ciclos diferentes, entonces se aplica el coeficiente de variación. Con eso se compara el grado de dispersión que tienen de un ciclo con otro ciclo, ¿ya? Pero si son de un mismo ciclo, solamente con la varianza nomás se determina su grado de dispersión, ¿ya? Entonces, eso es el coeficiente de variación. Ahora, a ello vamos a indicar, ¿ve? ¿Cómo determinamos la varianza? ¿Ve? Cuando los datos no están agrupados. También es mecanizado nomás, ¿ve? Aquí le pongo tres datos nomás, el 7, el 8, el 15. Entonces, lo primero que vas a hallarle es su media. Sumas los datos entre 3. Entonces, me da 30 entre 3, 10. Entonces, la media es 10. Su promedio, 10. Entonces, ahora determinas la varianza. Dice, sumatoria de datos al cuadrado. 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 15 al cuadrado entre 3 menos la media al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí suma 49 más 64 más 225, 338 entre 3 menos 100, porque 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Lo divido entre 3, 112,6 menos 100, 12,6. Su varianza es de 12,6. Su grado de dispersión es de 12,6. ¿Sí? Ahora, si me dice la desviación estándar, simplemente le hallas su raíz cuadrada a 12,6, 3,5, ya redondeando esto, ¿no? 3,5. Entonces ya tienes la desviación estándar y la varianza. ¿Eh? Desviación estándar, varianza. Ya has determinado ellos, ¿no? Ahora, les indicaba acá que hay otro método, se puede llamar así, cuando te da una media entera. Entonces le restamos nomás, ¿eh? 10 menos 7, 3, 3 al cuadrado. ¿Eh? 10 menos 8, 2, 2 al cuadrado. 15 menos 10, porque es un valor absoluto, ¿ya? Sería 5 al cuadrado. Entonces, cuando sumamos aquí, 25 más 4 más 9, nos da 38 entre 3, 12,6. ¿Eh? Estás obteniendo la misma varianza. ¿Eh? Entonces, también se puede hallar cuando te da una media entera, entonces le restas, ¿no? A cada uno de los datos, le restas, lo elevas al cuadrado y te da también la varianza, ¿no?
Esto aplicamos cuando tenemos una media entera. Cuando es con decimales, también se puede restar, pero ya al elevarlo al cuadrado, como se complica un poco, ¿no? Pero si es entero, con facilidad, ¿ve? Toda esta operación que estaba haciendo acá, lo he simplificado simplemente restando nomás. 10 menos 7, 3, 3 al cuadrado, ¿ve? En 10 menos 8, 2, 2 al cuadrado, ¿ve? 10 menos 15 o 15 menos 10 igual, 5 al cuadrado. ¿Ya? Todo es valor positivo, ¿ya? Entre 3, 38 entre 3, 12,6, te da el mismo resultado. Entonces eso vamos a hacer notar en algunos ejercicios donde podemos restar en forma directa y minimizamos la solución, ¿ya? Pero el mecanismo es así, como la que acabo de indicar. Bien, también en este capítulo vamos a ver sobre la desviación media, ¿ya? ¿Qué es la desviación media? Los mismos ejemplos acá. Dice, sean los datos 7, 8, 15. Calcula la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Acá les doy el concepto, ¿eh? Es el promedio aritmético del alejamiento de los datos respecto a la media. Entonces tú le hallas la media de estos tres datos, me ha dado 10. Entonces con respecto a esta media que está aquí 10, el dato 7 está alejado pues, de 3 unidades. 10 menos 7, 3, ahí pones 3. ¿Ve? Ahora el dato 8, 10 menos 8, 2. El dato 15 está acá, ¿ve? 15 menos 10, 5. Entonces suma, divide entre 3, porque es el promedio aritmético del alejamiento de los datos respecto a la media. ¿Sí? Entonces sumo ese alejamiento entre 3, 10, 10 entre 3, 3,33. Esa es su desviación media. Desviación media. Entonces es el promedio aritmético del alejamiento de los datos respecto a la media. Ese es entonces el promedio aritmético, ¿ya? De la desviación media. Eso se llama desviación media. Acá hago una observación. Cuando los datos no están agrupados en tabla, entonces simplemente el dato menos la media, es lo que estamos hallándole aquí, ¿ve? Dentro del valor absoluto, pues todo es positivo, ¿ya? Entre el número de datos. Cuando está clasificado en tabla, entonces también puede ser marca de clase menos la media por la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra. También determina su desviación media, ¿ya? Entonces, para datos no agrupados y para datos agrupados. Muy bien, con ese conocimiento entonces vamos a aplicar aquí en la práctica sobre la varianza, ¿ya? Sobre la varianza. A ver, la primera pregunta dice, determina la varianza del siguiente conjunto de datos. Aquí nos alcanzan 2, 4, 5 datos. ¿Ya? 5 datos. Entonces vamos a determinarle la varianza. ¿No? Simplemente indicamos así. ¿Ven? Los datos que tenemos, aquí voy a poner así, los datos nos está dando 10, 10. ¿Eh? También tenemos el 12, el 13 y el 15. Ya, 5 datos. 5 datos. Lo primero que hayas es la media. La media. La media va a ser igual. Sumamos todos los datos. 10, 20, 32, 45, 50, 60. Allá, 60. 60 entre 5. Entre 5. 60 entre 5. 12. Su media es 12. Media 2. Me está dando un valor entero. Entonces, antes de elevar 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 12 al cuadrado, le resto nomás, ¿ve? Para determinar su varianza. Varianza va a ser igual. ¿Sí? Entonces, ahí nomás, a ver. 10, perdón, 12 menos 10, 2 a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Más 10 menos 2, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Más. Es 12 menos 12, 0. 0 al cuadrado. Así quedaría, ¿no? No causa efecto, me le pongo ahí. Luego tendría 13 menos 12, 1. 1 al cuadrado. Y 15 menos 12, 3. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿No? Entre 5. Entre 5. Ya está. Esto va a ser igual. 4 más 4, 8.
9 más 9, 18. Entonces, 18 entre 5. Será para 3,6. 3,6. Ya está. La varianza de esos 5 datos es 3,6. Estás determinando su varianza, ¿no? Como la media me dio entero, le he restado a cada uno de los datos que tengo y lo elevado al cuadrado para determinar su varianza. Entonces ya no le resto la media, nada, ¿no? En caso contrario tendría que ser pues 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 12 al cuadrado, 13 al cuadrado, 15 al cuadrado. Sumo todo entre 5 menos la media, 12 al cuadrado, y te va a dar el mismo resultado. Bien, entonces ya tenemos la varianza. En la segunda pregunta dice acá, del ejercicio anterior determina la desviación estándar. Entonces, como ya tengo la varianza, acá, la varianza es igual a 3,6, ¿sí? Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, 3,6, ¿sí? Y esto va a ser igual. Bueno, le traemos su raíz cuadrada, será pues 1,89. 1,8, ya está, ¿ven? 1,89, ¿sí? Pero aquí en la alternativa nos ha dado redondeado. Entonces, esto es congruente, le ponemos así, a 1,9 o 90. ¿Sí? Como había decimales, ahí lo han redondeado. 8, 9, entonces 9 redondea 1,90. ¿Ya? Pues le pongo congruente a 1,90, porque está redondeando, hay más decimales ahí, ¿no? Listo, entonces esa es la respuesta, ¿no? También dice, a ver, seguimos avanzando, ¿sí? Acá. 3. Del ejercicio número 1 determina el coeficiente de variación porcentual, me está diciendo, porcentual. Entonces debo tener la media de esos datos, que era 12, así, ¿no? La desviación estándar, que acabamos de determinarle, redondeando, 1,9 o 90, ¿no? Y entonces de ahí le determina su coeficiente de variación, ¿eh? Porcentual, me dijo, ¿eh? Entonces, desviación estándar, 1,9 o 90 sobre la media, que viene a ser 12, por 100, porque me está diciendo porcentual, por 100. Entonces me va a dar un coeficiente porcentual, ¿ya? Entonces, por 100, 190 entre 12, 15,83, ¿eh? 15,83 por ciento, porque dijo porcentual. Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿eh? 15,83%. Dice porcentual. Si no dice porcentual, simplemente es del 0, y tanto, ¿no? Muy bien. Que dijo porcentual, entonces ya vamos a ver, ¿ya? Ya, acá estaba teniendo, a ver, acá me estaba adelantando porque esto ya es agrupado y vamos a, ahí, ya está. A ver, aquí nos dice, se tiene las edades de un grupo de infantes en la siguiente tabla estadística y nos da esa tabla, ¿no? Eso lo he pasado acá, ¿no? Y luego nos pregunta, dice, determine el valor de la varianza. El valor de la varianza, dice, ¿no? Entonces, primero hay que completar, ya me dio las edades que están en intervalos de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, ¿no? Entonces tengo que determinarle su marca de clase. Marca de clase, 2 entre 2, 1. Como el ancho es de 2, entonces más 2 será pues 3, más 2 es 5, más 2 es 7 y más 2 es 9. Es su marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta es simple, me dio la primera clase, ¿ya? Y la frecuencia acumulada también me dio ahí. Entonces, la primera, si es 2, aquí viene a ser 2, ¿no? 2 más esta cantidad da 5. Entonces aquí es 3, ¿eh? Ya, 5. 5 más esta cantidad me da 10. Entonces aquí tiene que ser 5. 5 más 5, 10. Y 10 más 4 me da 14.
y 14 más 6 me da 20. Entonces, el tamaño de muestra es de 20, ¿no? El tamaño de muestra es de 20. Porque siempre en la última clase del acumulado te está indicando el tamaño de muestra, ¿eh? 20. Si tú sumas toda esta columna, nos da 20. ¿eh? A 5, 10, 14, 20. Ya está. Ahora, como dice determinar la varianza, entonces tengo que tener la media. Y para hallar la media en una tabla de frecuencia, tenemos que tener la sumatoria, ¿sí?, de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, 1 por 2, 2. ¿no? 3 por 3, 9. ¿no? 9. 5 por 5, 25. Y 7 por 4, 28. 28. Y 9 por 6, 54. Ya, sumando, nos está dando 118. 118. Suma ahí nomás. 11, 16, 24, 28. 118. Ya está. Ahora, para determinar la varianza, debo tener, pues, marca de clase al cuadrado por frecuencia absoluta simple. Entonces, aquí si marca de clase 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. 3 al cuadrado, 9. Por 3, 27. 27. 5 al cuadrado, 25. Por 5, 125. 125. 7 al cuadrado, 49. Por 4, 196. Y 9 al cuadrado, 81 por 6, 486. Ya, esta sumatoria nos sirve para terminar la varianza. A ver, sumando, nos da 836. 836. Ya está, en la tabla ahí tengo marca de clase al cuadrado por la frecuencia, esa sumatoria, para hallar la varianza. Para la media tengo marca por frecuencia. Ya está. Entonces primero determino la media. La media de esta tabla es sumatoria de marca por frecuencia, 118. 118. Entre el tamaño de muestra, que es 20. Es 20. Entonces, dividiendo. Mitad sería 5,9. 5,9. Esa es la media de esa tabla, media. Entonces, determino ya la varianza. ¿sí? Entonces, la varianza, como se indica así, ¿no? Es igual a la sumatoria de marca de clase al cuadrado por frecuencia. Eso ya hemos determinado en la tabla que es 836. ¿no? Entre el tamaño de la muestra, que es 20, menos la media que estoy obteniendo de la tabla, 5,9 al cuadrado. ¿Sí? 9 al cuadrado. Ya está. Acá dividimos y, ya, y la varianza va a ser igual. Ya. Dividiendo, a ver, 800 entre 20. Entonces sería 41, 41,8. 41,8 menos 5,9 al cuadrado, 34,81. 34,81. ¿sí? Entonces resto y estoy obteniendo que la varianza es de 6,99. Entonces restamos y 6,99 es la varianza de esta tabla. 6,99, ahí tenemos. Muy bien, entonces cuando los datos están clasificados en tabla, tienes que tener marca de clase, frecuencia absoluta simple, ¿no? Ese producto nos sirve para determinar la media de la tabla, su media. Y para la varianza, marca de clase al cuadrado por la frecuencia, al cuadrado por la frecuencia. Esa sumatoria para determinar la varianza. Entre 20, el tamaño de muestra, menos la media al cuadrado. Resta y obtienes la varianza. ¿ya? Entonces, esa es la pregunta 4.
en la 5 del ejercicio anterior, nos dice, determine el coeficiente de variación, nomás dice, ¿ve? Coeficiente de variación. No dice el coeficiente de variación porcentual, como dijo el anterior. Acá simplemente dice, determina el coeficiente de variación. Entonces, para determinar el coeficiente de variación, tengo que indicar acá que tengo la media. La media es 5,9, es de la media, de la tabla, ¿no? También la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza, que es 6,99. Sí. Entonces, de acá le llamamos su raíz cuadrada, será pues 2,64 y decimales. ¿Sí? Ya, 2 decimales nomás, 4. Ya, ahora sí voy al coeficiente de variación. Esto es igual. Desviación estándar, que es 2,64, entre la media de esa tabla. Y la media es 5,9. 5,9. Y de ahí estamos obteniendo el 0,447 y decimales. Ya, solamente han tomado 3 decimales. Entonces, 0,447. Eso es su coeficiente de variación. Dicho porcentual, entonces era por 100, 44,7%, ¿no? Pero acá no dijo porcentual, dijo sin coeficiente de variación. Pues ahí están las alternativas, ¿no? 0,447. Ese es su coeficiente de variación. ¿Ya? Muy bien, entonces como notarán es pues bastante operativo nomás, ¿no? Determinar la media, la varianza, teniendo en cuenta si es datos agrupados o si son datos sueltos. Ahí está la diferencia nomás, ¿ya? Agrupado y hay que determinar pues la media con marca de clase por frecuencia, esa sumatoria te da la media, para la varianza, ¿no? Para la desviación estándar, trae su raíz cuadrada, coeficiente de variación. Muy bien. 5. A ver, seguimos avanzando. Ahí está. 6. Y la pregunta 6 dice, dado las notas de 10 alumnos, ya el tamaño de muestra es de 10, del curso de análisis matemático de una facultad. Entonces, ahí tenemos las notas, ¿ve? 8, 8, 10, 11, 13, 3, 16, 17, 18, 18. Ya está. Entonces, primero voy a mencionar acá que el tamaño de muestra es de 10. Me dijo 10 alumnos. Esto es el tamaño de muestra. Tengo el tamaño de muestra. Ahora, esas notas, que son los datos que me está alcanzando, voy a poner así, datos, ya, están ordenados, 8, 8, hay 2 8, 10, el 11, el 13, 13 y 2 veces 13, luego está el 16, el 16, el 17 y el 18, 2 veces. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Ya está. Determina la varianza. Estos datos no están clasificados en tabla, entonces lo primero que hallamos es la media. Sumamos todos los datos, todos, entre 10, que es el tamaño de muestra. Sumando todos ellos, 132. ¿Ya? 132. Sumamos todos. Entre 10. Entonces, esto va a ser igual, su media, a 13,2. 13,2. Muy bien, 13,2 es su media. Entonces, aquí me pide determinar la varianza. Entonces, la varianza, ¿sí?, va a ser igual a la sumatoria de los datos al cuadrado. Entonces, aquí va a tener 8 al cuadrado, así, 8 al cuadrado, pero por 2, porque hay 2 veces 8, ya, más 10 al cuadrado, más
11 al cuadrado y más 13 al cuadrado, pero por 2, porque hay 2 veces 13. Luego viene el 16 al cuadrado, más 17 al cuadrado y más 18 al cuadrado, pero por 2, porque hay 2 veces 18, ¿sí? Entre 10, entre 10, menos, ¿sí?, la media que estamos indicando, que es 13,2 al cuadrado, ¿sí?, al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta varianza va a ser igual. Sería pues 64 por 2, 128, ¿no? Y así, 100, 121, 169 por 2, ¿no? Entonces, esa suma, toda esta suma de acá, ya, toda esta suma me está dando 1880. Entonces pueden corroborar toda esta suma de aquí, entre 10, menos, será pues la media que estamos indicando, 13,2 al cuadrado. Ya está. Entonces, la varianza va a ser igual a 188, porque aquí tomamos décima, ¿sí, no? Menos 13,2 al cuadrado, 174,24. Elevar al cuadrado. Entonces, restamos y obtenemos la varianza, ¿sí? Es 13,76. Esa es la varianza, ¿sí? Entonces, sumatoria de datos al cuadrado entre el tamaño de la muestra menos la media de esos datos al cuadrado. Y te da su grado de dispersión, 13,76. Eso te indica la varianza, ¿sí? Cuál dispersos están esos datos con respecto a su media, ¿no? Que hay datos del 8, hay el 15, el 18, es decir, ¿no? Es su grado de dispersión. Bien. A ver. Ahí. Entonces, pregunta 7. Tener que subir un poquito más. Ya, en la pregunta 7, lo estoy indicando, dice, del ejercicio anterior determina la desviación estándar, aproximado al décimo nomás, y dar como respuesta la suma de la parte entera y la parte decimal. Ya está. Entonces, la varianza, esta varianza es de 13,76, la varianza. Y voy a determinar su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. 13,76. 13,76. Eso va a ser igual. Usted sabe, cuando saca raíz cuadrada, separas en periodos de 2. 13, su raíz cuadrada será 3, ¿no? 3, ya, coma. Entonces 9 a 13, 4, baja el siguiente periodo, duplica la raíz hallada, adiciona la cifra y multiplica por la cifra. Pero aquí me dijo décimo nomás, aproximado al décimo. Entonces 3,7, aproximado al décimo nomás, ¿sí? 3,7 y hay decimales, me dijo aproximado al décimo. Ya está. Entonces esa suma, la que vamos a dar como respuesta, dice suma, dar como respuesta la suma de la parte entera es 3, ¿sí? Y parte decimal, como está el décimo, eso es 1 nomás, 7, entonces 3 más 7, 10. Entonces, respuesta 10 damos ahí, ¿eh? Entonces, extraemos la desviación estándar aproximado al décimo, nomás, al décimo. Entonces, 3,7, esa suma la que nos está pidiendo, la parte entera y la parte decimal. Bien, 7, 8. A ver, 8.
En la pregunta 8, dice, con los datos del ejercicio 6, ¿no? Determina la desviación media. Ahora me está pidiendo determinar la desviación media. Desviación, que hemos dicho es el promedio aritmético del alejamiento de sus datos con respecto a la media. Entonces, la media de esos datos, ya habíamos determinado esa media, que dice es igual a 13,2. ¿Sí? 13,2. Esa es su media. Entonces voy a determinar la desviación media, que es el promedio aritmético, ¿no? Del alejamiento de los datos con respecto a su media. Entonces 13,2 menos 8, porque 8 era el primer dato que teníamos ahí, entonces me da 5,2, ¿ya? Es 5,2, ¿eh? Más, tengo 8, 13,2 menos 8, 5,2, ¿eh? Hay 2 veces 8. Luego tenemos el 10, entonces será 3,2, 3,2 con el 10. Luego del 10 está el 11, ¿no? 11 menos 13,2, 2,2. 2,2. Ya, más, luego de ello, ¿cuál teníamos? A ver, voy a seguir viendo ahí. ¿Dónde está bien? Ah, ya está. Ah, el 13, ¿no? El 11, el 13. Entonces hay 2 veces 13. Ya, entonces aquí nos va a dar 13,2 menos 13, 0,2. 0,2 más 0,2, ok, 2 veces. Ya, 2 veces. Más. Ya, del 13, que tenemos del 13, el 16. A 16 menos 13 tendría un 2,8. 2,8. Ya, está el 17, luego el 17. 13,2 menos 17, entonces la diferencia es 3,8. 3,8. Más. Sí, estamos en 17, ¿eh? Luego tenemos el 18. Entonces, 18 menos 13,2, 4,8. Pero hay 2 veces. Entonces, 4,8 y más 4,8. Es el alejamiento con respecto a la media. Entre el tamaño de la muestra, que es 10. Entonces, la desviación media va a ser igual. Ya sumamos todas estas cantidades entre 10. Aquí nos está dando 32,4. ¿Sí? Entre 10, entonces la desviación media es de 3,24. 3,24. Esa es su desviación media, que es el promedio aritmético del alejamiento de los datos con respecto a la media, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entre 10, porque son 10 datos. Entonces su desviación media 3,24. Eso es desviación media. Ya. Ahora sí pasamos a la 9. Esto también está avanzando para acelerarme. A ver, aquí nos alcanza, dice, las notas acumuladas del primer semestre de un grupo de alumnos del colegio, ya, se representa en la siguiente tabla estadística, con un ancho de clase común. Ahí nos dan las notas, la frecuencia simple acumulada. Entonces vamos a completar, ¿eh? Vamos a completar acá. Como aquí 16 en la tercera clase, esto proviene de la segunda 16, ¿eh? Entonces 16 menos 8, 8. Entre dos anchos de clase, 4. Entonces el ancho de clase es de 4, ¿cierto? Entonces si es 4,
8 más 4, 12. 12. Y 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. Y 20 más 4, 24. Y 24 más 4, 28. Hemos determinado entonces su ancho de clase, que es común, que dice. Entonces, el ancho es de 4. Sino aquí nomás determino. El ancho de clase es de 4. Y con eso mate. Ahora, como me pide determinar acá el valor de la varianza de las notas, debo tener marca de clase. Se tiene que tener marca de clase. Entonces, 8 más 12, 20. Entre 2, 10. Entonces, 10. Pero como el ancho es común de 4, más 4, 14. Más 4, 18. Más 4, 22. Y más 4, 26. 26. 26, ¿no? 24 más 28 entre 2, 26. 52 entre 2, 26. Ya está. Ahora aquí, la frecuencia absoluta simple. Me ha dado la primera, la tercera y la última, quinta. Y aquí es 20. Entonces esto puedo completar así. 20 menos 6. Entonces será pues 14. 14. 20 menos 6, 14. 12 más 2 es 14. Ya está. 12 menos 4, 8. ¿Qué será? 8. 8 más 4, 12. Ahora, 6 más esta cantidad te da 8. Entonces debe ser 2. Entonces 6 es 6. 6 más 2, 8. 8 más 4, 12. Más 2, 14. Más 6, 20. Toda esta suma es el tamaño de la muestra, que tiene que ser igual a 20. Sumando 8, 12, 14, 20. Muy bien, como pide determinar la varianza de estas notas, entonces tenemos que tener marca de clase por frecuencia para determinar la media. Entonces 10 por 6, 60. 14 por 2, 28. 28. 18 por 4, 72. 22 por 2, 44. Y 26 por 6, 36, 156. 156, ya está. Esta sumatoria nos sirve para determinar la media de la tabla, ¿no? Ya, sumando, nos da 360. 360, la suma, ¿ya? Muy bien, esto es para la media. Ahora, para la varianza, tengo que tener marca de clase al cuadrado por frecuencia. 10 al cuadrado, 100. Por 6, 600. Tenemos que hacerlo así, ¿ve? 600. Ya, el otro es el 14 al cuadrado por 2. 392. 18 al cuadrado por 4. 1296. 1296. 22 al cuadrado por 2. 968. 26 al cuadrado por 6. 4056. Ya está. Esta sumatoria sirve para determinar la varianza. 7312. Esa sumatoria. Entonces, determinamos aquí nomás. Primero determino la media. La media va a ser igual. 360 entre 20 nos da 18. 18. 18. Y tengo 18. Entonces la varianza, y nomás, varianza va a ser igual a esta sumatoria de 7312 entre el tamaño de la muestra, que es 20, pero menos la media, 18 al cuadrado. 18 al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde obtenemos aquí la varianza?
Va a ser igual. Ya, dividimos 7.302 entre 20. Será pues 365,6. 365,6 menos 18 al cuadrado es 324. La diferencia nos da 41,6. 41,6. La diferencia. Ya, entonces ya tenemos la varianza de esta tabla de frecuencia. La varianza de las notas es 41,6. 41,6. ¿Eh? Varianza. Muy bien. A ver, seguimos. Dice acá. Bueno, acá hubo un error, creo, de digitación. Pues, el ejercicio anterior determina, decía, el coeficiente de desviación. No, debe ser, si le hayas coeficiente de variación, no hay esta alternativa. Debe ser, determina la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Eh? Entonces ahí sí obtenemos la respuesta. ¿Eh? Entonces, desviación. Primero acá, la varianza es 41,6. Esa es su varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, 41,6. ¿Sí? Y esto va a ser igual. 41,6 al cuadrado, 36. 7 se pasa. 6,44. ¿Sí? 6,449 y decimales y nos sale, ¿no? Pero esto es congruente, redondeando ya, porque nos han dado con 2 decimales nomás, entonces igual a 6,45, porque 4, 9, entonces redondeando 45. ¿Eh? Entonces esa es la alternativa que tenemos aquí, 6,45. ¿Eh? Era desviación estándar, el coeficiente de desviación, ya se complicó ahí. Bien, entonces, los 10 primeros ejercicios. A ver, pasamos a la siguiente página. ¿Eh? Ya está. La número 11. En la 11 también nos alcanza una tabla donde menciona acá, a ver, ¿eh? Está indicando. Dice, los sueldos mensuales de un grupo de trabajadores en soles de una empresa se muestran en la siguiente tabla. Y nos da los sueldos que en intervalos de clase, la frecuencia absoluta simple de la última clase nos da y la relativa simple. ¿Sí? Entonces, le he pasado aquí a la tabla y de los sueldos, como dice, ¿no? Sueldos mensuales, le doy su marca de clase. ¿Eh? 910, 930, 50, 970, 990. Ya. Ahora, como tengo frecuencia relativa simple, toda esta suma es la unidad, ¿eh? Que no me indica en porcentajes, ¿no? Relativa simple. Entonces está al tanto por 1. Entonces sumamos 3m más m más m más 3m más 2m. 10m, igual a la unidad. Entonces m, el valor de m es un décimo. Valor de m es un décimo. ¿Ya? Entonces, como acá tengo la última clase, tengo que es 2, también 2. 2 entre el tamaño de la muestra es igual a la frecuencia relativa simple, que es 2 por un décimo, 2 por un décimo. ¿Eh? Mitad, 5. 5 por 2, 10. El tamaño de la muestra es de 10. También 10. Ya está. Entonces, aquí no indicamos, ¿eh? Entonces, 10 por 3 por un décimo. 10 con 10 se va, 1 por 3, 3. ¿Eh? Aquí también. Es 10 por un décimo, 1. 10 por un décimo, 1. Aquí también. 10 por 3 décimos. Entonces, 3. Y aquí es 10 por 2 un décimo, o sea, 2 décimos. Entonces, simplemente es 2. Esta suma nos da 10. ¿Ve? 3, 4, 5, ¿no? 8, 9, 10. Esta suma 10. Muy bien. Ahora, la frecuencia, bueno, para determinar la media todavía, la media, ¿eh? Entonces, marca de clase por frecuencia absoluta simple. Le multiplico nomás, ¿eh? 910 por 3, 2730. 930 por 1, 930.
950 por 1, 950. 970 por 3, 2910. Y 990 por 2, 1980. Esta suma nos da 9500. Entonces la media, acá le puse, ¿ve? La media es 9500 entre 10, que el tamaño de muestra es 10, nos da 950. Como el valor de la media es un valor entero, entonces le voy a restar a la marca de clase, ¿eh? Para no hacerlo operativo, esto sería al cuadrado por 3. Te va a dar unos números grandes, ¿no? Entonces vamos a hacer, ¿no? Como me dio entero la media, entonces 950 menos 910, 40. A 40 al cuadrado por 3, porque la frecuencia absoluta simple es 3, ¿eh? Bueno, más 950 menos 930, 20, a 20 al cuadrado por 1, más 950, ¿no? Claro, 900 menos 950, se hace 0, 0 al cuadrado. 950 menos 970 a 20, 20 al cuadrado, pero por 3. Y por último hay 950 menos 990, es 40 al cuadrado por 2, que es por 2. Entonces ya lo hemos tratado de minimizar, ya no le restamos la media, porque ya le he restado a su marca la media y le va al cuadrado nomás. Entonces esto va a ser igual, ¿ve? 40 al cuadrado por 3, 4800. 20 al cuadrado, 400. 0 no causa efecto. Y quiten 20 al cuadrado por 3, 1200. Y 40 al cuadrado por 2, 3200. Sumo todo entre 10. Entonces me da 9600 entre 10, 960. Entonces la varianza es 960. Ahí tenemos, ¿eh? La varianza es 960, ¿ya? Lo hemos minimizado restando. Como me dio una media entera, 950, entonces le he restado nomás a las marcas de clase esa diferencia al cuadrado, pero por la frecuencia absoluta simple, que era 3, por eso es 13. ¿Ve? 20 por 1, la diferencia es 20 por 1. El otro también es 950 menos 950 se hace 0, por 1 es 0, ¿no? Simplemente lo indiqué, pero no causa efecto, ¿no? Y 20 al cuadrado por 3, y el otro 40 al cuadrado por 2. Toda esa suma entre 10, 960. Y ahí tenemos la varianza. A ver, 12. 12 dice, del ejercicio anterior determina el valor de la desviación media. Está diciendo de la desviación del valor de la desviación media. Pero, ojo ahí, a ver, vamos a hacerlo así. La media es igual a 950. ¿eh? La media es 950, ya, la media. Entonces me está pidiendo la desviación media. Desviación media. Ya, eso va a ser igual. Ya, al promedio aritmético del alejamiento de los datos, ¿no? Entonces dices, 950 menos 910 con la marca de clase, pues, ¿no? Entonces es 40. 40 por 3, ¿ya? Porque la frecuencia absoluta simple es 3. Entonces es un 40 por 3. ¿Sí? Más 950 menos 930 es 20. 20 por 1, 20. ¿eh? Más el otro sí es 0. Más el otro también es 20, pero por 3. Y por último, el otro es 40 por 2. 40 por 2. Entre 10, que son 10. ¿Sí? Ya, sumando. Desviación media, entonces va a ser igual. Y sumamos 120 más 20, ¿no? Nos da, a ver cuánto, 280. 280. Entre 10, entonces la desviación media es
80. Es el promedio aritmético del alejamiento de los datos con respecto a su media. Entonces, 28. Tenemos la alternativa, 28. ¿No? A ver, el 13. ¿Sí? Con los datos del ejercicio se determina la desviación estándar. Ya. Entonces, para determinar la desviación estándar, la varianza es 960. Es su varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de 960. Su raíz cuadrada. Esto nos da 30, ¿sí? 9, 8, 3 y decimales. ¿Sí? Entonces, aquí quiero hablar redondeado, ¿no? Solamente a 30,98. 30,98. Entonces, la desviación media es 30,98. Redondeando ahí. Esa es su desviación media. ¿Bien? Bien. El 14, y aquí le estaba dando porque el tiempo siempre nos va ganando. Ya, en el 14 nos da datos no agrupados. ¿Ve? Entonces dice la desviación estándar de los siguientes datos. Está pidiendo. Entonces, son 10 datos y le hallo la media. Sumo todos los datos entre 10, 128. Bien, 128. Entonces, la varianza va a ser la diferencia, ¿eh? 128 menos 124, 4. 4 al cuadrado por 2, porque aquí hay 2 veces. Ya, igual a 128 menos 126 es 2. 2 al cuadrado por 1, porque hay uno solo. Luego está el 127, 127, ¿no? Entonces, la diferencia es 1 al cuadrado más 128 menos 128 es 0. ¿No? Hay otro 128, 0. ¿No? Luego está 129, 1 al cuadrado. No, 128 menos 129, sí, este es 1 al cuadrado. Luego tenemos 29, no, perdón, 30. Entonces 2 al cuadrado. El otro es 31, 3 al cuadrado. Y el otro es 128 menos 133, 5 al cuadrado. Entre 10. Suma todo, 76 entre 10, 7,6. Su desviación estándar. Entonces 7,6, 2,756. Redondeando, no está pues congruente a 2,76. 2,76. Ahí tenemos la respuesta. ¿Ya? Esa es la 14. En la 15 ya te alcanzan acá. La media es 6,4. La sumatoria de marca de clase también te da. Nos pide determinar n. Entonces eso simplemente vas a reemplazar en la fórmula la varianza, que es sumatoria de marca de clase al cuadrado por frecuencia entre el tamaño de muestra menos la media al cuadrado, ¿no? Ahí se reemplaza nomás. Esta varianza me dio que es 5,54, ¿sí? Que es igual a 1860 entre n, ¿sí? Entre n y menos la media, que es 6,4 al cuadrado. Y despejamos n. ¿Ya? Entonces, el valor de n te va a dar igual a 40. ¿Ya? Despejas n nomás. Esto va a pasar, elevas al cuadrado, suma, y eso divides y te da el valor de n, ¿no? 40. Bien, jóvenes, ahí tienen los 15 ejercicios. Y ahora sí, el tiempo nos ha ganado. Ya nos estaremos escuchando en la próxima clase. ¿Ya? Gracias y me despido con todos ustedes. Listo, ahora sí nos... Listo.